Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es Tarde, el espacio que os acompaña cada día en las mañanas de Radio Intereconomía Valencia. Ya sabéis que estamos hasta las 2 de la tarde. Aquí, pues hablamos de actualidad, debatimos sobre temas que importan y la verdad es que damos voz a quienes hacen la diferencia, no solo en nuestra comunidad, sino a nivel nacional e internacional. Procuramos tener un enfoque dinámico y cercano. Os ofrecemos 2 horas en el que también hablamos de información, análisis y esperamos que las entrevistas de hoy enriquezcan vuestro día y os mantengan al tanto de lo que os está ocurriendo. Además, hoy servicio para todos conforme está el tema de la lluvia en la Comunidad Valenciana y más concretamente en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Así que os abrimos las puertas, Vinicius Balón de Playa, y empezamos Mañana es Tarde. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, que sed todos bienvenidos y bienvenidas a Mañana es Tarde, vuestro programa que os acompañamos hasta las 2, que sabéis que nos podéis escuchar a través del dial 107.1 de la web www.intereconomiavalencia.com. Nos podéis escuchar y ver en el canal oficial de YouTube de Radio Intereconomía Valencia, simplemente pinchando la pestañita en directo. Y por supuesto queremos vuestros mensajes de WhatsApp al 690 19 95 65 690 19 95 65 y hoy quiero que nos contéis cómo estáis llevando el tema de la lluvia y si os está afectando de lleno o simplemente es eso, agua que cae y que dejamos correr. Para hablar de todo ello y mucho más, Javier Raga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Agua que no has de beber, déjala correr. Muy bien, muy rico. Señor Diego Barea, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, la verdad. Mejor que otros días. Atenea Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Súbete. Hola. Súbete. No me puedo... Ahora. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tenemos mensajes? Sí. Pedro, buenos días. No te oímos. Hola. Hola, Pedro. No te oímos. Algo pasa. Ha fallado. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Para eso estamos aquí. Claro que Directo. sí. Le podemos leer los labios. Ahora. A ver. Buenos y mojados días. Ahora sí. Buenos y mejores días, he dicho. Mojados. Ahora en Aldea no llueve desde hace un rato. No, aquí nosotros estamos en el polígono Vara de Cuart, tampoco. Luego en la sección de noticias Javi y Diego nos contarán un poquito cómo está ahora mismo el tema de la lluvia. Y sí que queríamos saber, pues eso, dónde estáis vosotros, por ejemplo, Pedro en Aldaya, cómo está este temporal, cómo estáis viviendo este momento de lluvias intensas que ahora le llaman Dana, que antes era temporal, que en otros momentos era riada. Y que bueno, que parece que no seguimos sin estar preparados para cuando el agua hace acto de presencia más fuerte de lo habitual. Os quiero contar que el próximo jueves vamos a estar en el Centre Ventura Alabau de Alfafar
para hacer desde allí Mañana es tarde, que hablaremos sobre la localidad de Alfafar, con su alcalde, con diversas asociaciones, que es un programa financiado por la Mancomunitat de l'Horta Sud y la Diputació de Valencia. Así que cogeremos el paraguas y nos iremos a Alfafar. Javi, Alfafar. ¿te vas a venir? ¿O vamos a acabar la ronda, nuestra tournée, nuestra gira mundial? Sabéis que yo ahora tengo compromisos, no hace falta mencionarlos. ¡La pero lotería! ¡Epa! Me gustaría ir, pero me debo a mis oyentes. Muy bien. Ah, vale. Se debe a sus oyentes. Sí, sí. A nosotros... Y Bueno. tú a los tuyos. ¿Tenemos algún mensaje más, Atenea? ¿No? Bueno, pues mensajes si queréis, ya sabéis, al WhatsApp de la emisora. Programa de hoy, tenemos la crónica de Ramón Ferrer en la mostra. Vamos a hablar con un exorcista. No lo vemos así porque nos colgará el teléfono. Pero bueno, aprovechando también que estamos en vísperas de los difuntos, del Día de Difuntos, vamos a hablar con el padre Manuel Acuña. También tendremos en el programa a una gran escritora como es Carmen Posadas, que viene a presentarnos su última novela, y acabaremos con el escritor Juan Gómez Bárcena, que ha hecho un ensayo titulado Mapa de Soledades. Con todo esto creo que tenemos un programa de lo más variadito, pero creo que lo del exorcista os puede llamar un poquito la atención. Mensajes si tenéis al 690 19 95 65. Y si no hay nadie que nos quiera contar nada porque se están ofegando, vamos ya con el editorial del día de hoy. Ay, el Balón de Oro. Esa gala que todos seguimos con la esperanza de ver a nuestro jugador favorito ser coronado como el mejor. O al menos como el menos discutido. Este año todos los caminos llevaban a París y... ¡sorpresa! Muchos hablaban de Rodri, esa maravilla de jugador que ha sido un pilar indiscutible en el Manchester City y en la selección española. Pero claro, también está la eterna espera de los fans del Real Madrid, quienes cruzaban los dedos por sus estrellas. Y cuando la noticia salió, ya los veíamos. Vinicius, el Real Madrid y todos sus seguidores enfadados. Casi como si ya lo hubiesen visto venir, porque claro, que Rodri fuera una opción sería casi inconcebible. Rodri, el jugador que no necesita hacer goles de lujo o acrobacias en cada partido, sino que se dedica a jugar al fútbol. ¡Oh, qué tío más aburrido! De manera constante, trabajando en silencio, liderando sin polémicas. ¿A quién le interesa eso? Parece que a la gente le gustan las cosas simples, sin la necesidad de montar un show. Vinicius, por su parte, no se ha quedado callado. Y menos el Madrid, faltaría más. ¿Cómo es posible que el mundo del fútbol no entienda que el Balón de Oro debería ir a donde diga el escudo? Porque el Balón de Oro no puede ser solo un reconocimiento al juego colectivo, al esfuerzo silencioso o al liderazgo sin necesidad de la foto. Así que aquí estamos, haciendo un editorial con los madridistas enfadados y con un Vinicius al que parece que le han quitado el dulce de la boca. Pero no os preocupéis, que a este paso, si alguien se acuerda de la temporada, al final solo habrá que crear otro premio. Uno que pueda celebrar lo que parece importar de verdad. La capacidad de indignarse públicamente y quién sabe, tal vez Vinicius lo gane por unanimidad. Porque si algo está claro es que en el mundo del fútbol, la habilidad de ganar y la elegancia de perder son talentos que desafortunadamente no siempre están en la misma alineación. La lección para Vinicius es clara. A veces, lo mejor que un jugador puede hacer para ganar un Balón de Oro es dejar que su juego hable y guardar sus palabras, sus documentales y su postureo para celebraciones que ya tenga aseguradas. Porque en el fondo, el fútbol premia mucho más la habilidad en la cancha
que la verborrea fuera de ella. Mientras tanto, otros jugadores, menos ruidosos, se llevan la gloria y el trofeo. A lo mejor Vinicius toma nota. ¿O no? El sábado lo veremos en Mestalla. Mañana es tarde. Y después del editorial vamos ya con las noticias de la mano de Javi Raga y Diego Barea. El Centro de Coordinación de Emergencias ha elevado el nivel rojo de alerta por lluvias en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia. Se mantiene la situación de emergencia 1 en la comarca de la Ribera Alta, donde ha llovido en las últimas horas torrencialmente, así como en el resto de avisos en las 3 provincias de nuestra autonomía. Varias carreteras han quedado cortadas por inundaciones, especialmente en la Ribera Alta, también en la Safor, entre ellas las carreteras que unen Tous, Alberic, La Alcudia, Massalavés y también Gabarda. Los bomberos han rescatado a conductores atrapados y también en achiques de agua en viviendas y garajes de poblaciones de nuestra provincia. Los transportes se han visto afectados con interrupciones de circulación de líneas de trenes en la provincia de Valencia y también en la línea 1 de Metro Valencia. La red ferroviaria ha sufrido cortes esta mañana entre Chiva, Utiel y también entre Cullera y Tabernes de la Valldigna. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido cerrar parques y jardines y los cementerios municipales en previsión de incidencias por este temporal. Vamos ahora a hablar de la huelga de transporte de pasajeros que se dejó notar ayer en la Comunidad Valenciana. El seguimiento, según los convocantes, fue del 90%, afectando directamente al servicio urbano y también interurbano. Cabe mencionar que paradas repletas en los campus universitarios y transportes alternativos se hicieron notar en nuestra capital. El presidente de la AMT aquí en Valencia admite que los paros fueron secundados de manera mayoritaria en toda la jornada. Seguimos ahora en información municipal para hablar del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, que tiene previsto para hoy mismo nuevas ordenanzas fiscales para el próximo 2025 con la tasa de basura de nueva creación, tanto de recogida como el transporte de residuos urbanos, que el consistorio debe aprobar por imperativo del Gobierno central, así como la subida de la tasa ya existente por el tratamiento de los residuos, además del aumento de otras tasas como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o la congelación del impuesto de bienes inmuebles. Ahora pasamos a hablar de otro de los temas que hoy es actualidad, y es que la falta de personal sanitario repercute, se está notando en la campaña de vacunación de gripe y de COVID. Hasta el momento, la Consellería de Sanidad informa que ha vacunado a más de 368.000 personas contra la gripe y 249.000 frente al COVID, y que el objetivo es de administrar dosis a 1,2 millones de personas en nuestra autonomía para proteger a la población, especialmente a quienes más complicaciones puedan presentar por el virus respiratorio, para que no se colapsen los hospitales en invierno, como ya sucedió el pasado año. Y en clave judicial, señalar que el juez que investiga a la Guardia Civil han dicho que tienen el magistrado de instrucción 4 de Mislata que la Benemérita tiene que aclarar las adjudicaciones que la empresa de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, recibió de diferentes ayuntamientos. La mayoría de los consistorios estaban gobernados por el PSPB y todas las adjudicaciones estaban relacionadas con la gestión de políticas de igualdad y de diversidad. Por el momento es todo, y ahora pasamos con Diego Barea a conocer detalles del programa que presenta nuestro compañero José Luis Pichardo, el Intercafé, aquí en Radio Intereconomía. Muchas gracias, Javi. Y analizando la situación de las tormentas en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Comunidad de Regantes del margen izquierda del Segura, en Elche, Roque Bru, ha destacado que las lluvias de hoy alivian un poco más la severa sequía que padece esta zona. Estábamos en una situación agónica, y que llueva en Alicante y en Murcia va a permitir aliviar mucho nuestra cuenca y embalses, porque no le quedaba agua para afrontar este año hidrológico. También ha manifestado que el Ministerio quiere reducir 100 hectómetros cúbicos del consumo en esta zona, cuando por Portugal se van más de 2.700, reivindicando la puesta en marcha del trasvase Tajo Segura y una solidaridad entre cuencas. Al hilo de ello, Andrés Romera, ingeniero industrial, ha destacado que hay que ser generosos con el agua y trasladarla desde donde sobra hasta donde falte, destacando que la cuenca del Segura
tan solo tiene 166 hectómetros cúbicos llenos de los 1.140 que dispone esta cuenca. Y de hecho, los embalses de esta zona están al 15% cuando la media española es del 50%. Y por otro lado, nos ha visitado el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunidad del Hortasud, José Francisco Cabanes, quien ha destacado en estos micrófonos acerca de la inversión anunciada en la jornada de ayer por el Ayuntamiento de Valencia para el polígono de Hornalcedo, que es una cantidad irrisoria por el potencial que tiene y las necesidades prolongadas durante el tiempo. Al hilo de ello, el alcalde del municipio valenciano ha destacado que desde la época de Elizondo, que se mejoró el sistema de alumbrado, no se han hecho actuaciones considerables en esta zona y en la que hay un gran vergel de empleo y sobre todo una cantidad de empresas que reivindican la posición de este polígono como una situación estratégica para la economía de la Comunidad Valenciana. Recordamos así pues a los oyentes que en interdiario.net tienen más información del día actualizada. Y también aquí en Radio Intereconomía, la próxima cita a las 13 horas. Bueno, pues esto es lo que nos han contado Javi Raga y Diego Barea. Javi Raga lo podéis seguir escuchando todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Radio Teletaxi 106.1 y a Diego Barea lo podéis escuchar aquí y leerlo en elinterdiario.net. Dicho esto, vamos con la canción del día, si os parece. Como estamos ya en plena semana de Halloween, ya luego buscaremos el Feliz Halloween grupo Soy la Bane. Yo quiero traeros una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama así The Cars. No tiene mucho que ver, pero el título sí, el título se llama Pasaje del Terror. Entonces, vamos a ver si estos días podemos encontrar... tengo que poner el Drácula Yeye, que le pusimos el año pasado, que es una mítica canción. Y bueno, pues vamos a escuchar así The Cars con este Pasaje del Terror. Amanece un nuevo día, aún me late el corazón, entre rabia contenida, fiebre y desesperación. Puerto de Santa María, hoy nos subirá el telón. En la próxima salida, da la vuelta a nuestra vida antes que se ponga el sol. Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto, lanzarnos de cabeza al maremoto, morir matando y sálvese quien pueda. Falta poco, si la duda es la esperanza de los locos, prefiero no saber cuánto nos queda. No acabó la pesadilla, ni sonó el despertador. Todos buscan la salida del pasaje del terror. Ya pagamos la mordida, se atascó el detonador. La batalla está perdida, no habrá bis ni despedida tras la
Continuamos aquí en Mañana es Tarde y me había pedido Diego Barea que quería comentar un poquito al respecto del editorial del día de hoy. Hombre, es un tema que sabes que a mí me gusta y que yo creo que no se está haciendo tampoco el enfoque como se debe de lo que es la noticia. Que sí, la noticia puede que sea que no lo gane Vinicius porque era el favorito, pero la noticia ahora debería de ser que un jugador español, 64 años después, pues vuelve a coronarse como el mejor jugador del mundo, después de que durante tantos años pues este premio no haya tenido en consideración, como dijo el propio Rodri en su discurso, a jugadores de la talla de Xavi, de Iniesta, de Casillas, o sea, jugadores que habían hecho méritos también para ser ganadores de ese premio. Y luego también creo que se abre un debate pues con lo unido que estaba el grupo de la selección española con la Eurocopa, que uno de los capitanes y que también estaba mencionado, como era Daniel Carvajal, por orden y directriz de su presidente Florentino Pérez, no haya ido a la gala. Como diríamos aquí, que paga mana. Sí, pero a ver cómo un compañero de selección con el que acaba de ganar la Eurocopa y con el que comparte la misma lesión no vaya a verlo recoger, pues creo que deja un poco trastocados los planes propios que tiene el seleccionador español. ¿Tú crees que eso puede influir en la selección? A ver, Yo es que creo que no. todos saben cómo son los principales actores de este tablero, pero creo yo que podría haber dado una imagen mucho mejor. Carvajal, ya los otros a mí me dan igual porque los conocemos, pero Carvajal comparte capitanía con Rodri en la selección y son dos de los jugadores más importantes, y que este verano, como se ha visto, se ha unido mucho al grupo y son dos de las voces de ese vestuario. Entonces, a lo mejor debería de haberse desmarcado de esa política del Real Madrid que adoptó en ese momento. Yo pienso, y sinceramente, que el problema no es el Madrid, el problema no es Carvajal, el problema no es Rodri, el problema es el propio jugador del Madrid, Vinicius. Y la prueba la tienes que hemos estado esta mañana viendo infinitos vídeos en cualquier red social Sí. en los que queda retratado, porque no tiene valores. Así es. Y se ha dedicado a hablar de racismo y estas cosas cuando, bueno, si tienes un problema real, pues lo que tienes que hacer es denunciarlo y no dedicarte a hacer, bajo mi punto de vista, un documental. Es así. Es bajo mi punto de vista, ¿no? A partir de ahí ya que cada uno saque sus propias conclusiones. No, que saque. Y yo creo que era el momento también pues de reivindicar ese señorío que dicen del Madrid, porque le han dado, recordemos, le han dado el Balón de Oro a un jugador del que tú juegas en ese país. ¿Sabes? El Madrid es un club español. Voy a ir más allá. Mejor jugador joven, Sí, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Mejor jugadora femenina, Aitana, mejor jugador masculino. Rodri. Muy bien. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Vinicius? Hemos visto una estadística demoledora. En los últimos 29 partidos con la selección brasileña, Vinicius ha metido 3 goles. Sí, Pues así ya es. está. Y se ha dedicado, es. pues, a desacreditar a clubs, a aficiones y a compañeros. Es lo que hay, es lo que tenemos y es lo que se ha buscado el propio Vinicius. A partir de ahí ya, yo entiendo que el que es del Madrid quería que Vinicius fuese ese Balón de Oro, pero creo que el Madrid se equivoca Mucho. de todas, no acudiendo a la gala, no dejando ir a nadie a la gala. Además es que le dieron un premio Al mejor club, al mejor entrenador, en fin. Bueno, pues nada, que siga la fiesta. El sábado en Mestalla, el último capítulo del Culebrón Vinicius Jr. Vamos a cambiar radicalmente de tema.
Hoy nos acompaña una figura cuya labor desafía tanto a la razón como al espíritu. Alguien que se adentra en los rincones más oscuros y misteriosos de la condición humana en su búsqueda de la luz. Él es el padre Manuel Acuña, sacerdote y exorcista, conocido por su dedicación a un ministerio tan enigmático como desafiante, que ha impactado y despertado la curiosidad de creyentes y escépticos por igual. Desde su fe inquebrantable y su coraje, el padre Acuña ha dedicado su vida a enfrentar lo que muchos temen y a sostener la esperanza en tiempos de oscuridad. Hoy en Mañana es Tarde conversamos con él sobre sus experiencias, sus creencias y su misión para comprender un poco más de aquello que está más allá de lo visible. Bienvenido, padre Acuña, es un honor tenerlo con nosotros aquí en Mañana es Tarde. El honor es mío, muchísimas gracias, muy generoso con su presentación y por supuesto para mí es tan pero tan feliz este momento que me encuentro muy emocionado de hablar con ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Para nosotros, una vez que nos propusieron el poder acceder a usted y poder hablar con usted por un tema evidentemente que es polémico como es el exorcismo por culpa entre comillas de muchas películas que bueno, los han puesto en el mapa, pero creo que bien algunas, no todas, no le han hecho, pues nos pusimos manos a la obra y la verdad es que, padre Acuña, usted es uno de los referentes, por no decir actualmente, el exponente de lo que es el ser un exorcista. Así es, y bueno, ser exorcista, como usted bien dice, para algunos genera todas las antipatías posibles y para otros, bueno, toda la admiración posible, ¿no? Es muy importante un espacio como este para poder dar luz a una cuestión que no es folclórica ni se trata del pasado, sino que es un combate presente y más actual, decimos los exorcistas, que nunca, ¿no? Hoy, más actual que nunca. Padre, ¿cómo surgió su vocación religiosa y qué es lo que le ha llevado a especializarse en el ministerio de exorcismos, un campo tan específico y tan desafiante? Bien, bueno, mi vocación surge a los 10 años de edad, tengo 62 en este momento, ¿no? Todo, yo podría decirlo de esta manera, ya que me ofrece un espacio tan íntimo, con una pregunta tan importante para mi vida. Yo crecí en una familia sin mi papá, ¿no es cierto? A los 3 años mi papá ya no estaba en casa, nací en Corrientes, en la Argentina, una provincia del norte, muy distante de la capital federal, en un pueblo muy humilde. Me eduqué en Saladas en los primeros años de mi vida, un pueblito muy pequeño, de calles de tierra, y después, bueno, con mi madre, mejor suerte, una hermanita menor y su mamá, mi abuela materna, nos vinimos a Buenos Aires, en ese momento y en la Argentina, en Buenos Aires, a la capital, ya le digo, para ver qué podía ella hacer para mejorar su vida y sostenernos a nosotros. Así que fuimos a una pensión, un lugar muy humilde también, en un barrio que se llamaba El Once. Para los que están en la Argentina o han conocido, saben de esa humildad. Insisto sobre esto porque a los 10 años comencé a trabajar. Ya en el mundo del trabajo tan pequeño, bueno, claro está que se me restaron muchas posibilidades de juego, muchas posibilidades de la infancia. Tuve que crecer medio apurado. Y cuando me tocó el catecismo, para hacer la primera comunión, mi mamá me envió a una parroquia que estaba allí, una abadía, en verdad, vivían los benedictinos, la abadía de San Benito, Mauri Villanueva, muy importante en Buenos Aires, estaba próxima a la casa. Allí conocí al padre Lorenzo, que de feliz memoria, un verdadero sanador. Era reconocido como un sanador. Yo me acuerdo ahí yendo para el catecismo en las escalinatas de la abadía, la gente esperaba que el padre saliera a imponer las manos, a bendecir. Ese fue mi primer contacto con algo tan especial como es el mundo de la sanidad espiritual, ¿no?
Y cuando hice mi primera comunión, me regalaron una crucecita, 24, mire usted, a pocos días, estamos 24 de octubre del año 70. Esa crucecita de madera decía detrás, grabado en la madera, compromiso. Y yo lo tomé muy en serio, mi amable señor. Tomé muy en serio esto, de tal forma que me quedé en la iglesia, luego del catecismo. Es el tiempo en el que existían las escuelas de los monaguillos, ¿no? Había escuela para los monaguillos, así que seguí haciendo esa escuelita de monaguillos y los domingos, que era el día que no trabajaba, iba a la iglesia a ayudar a la misa, ¿no? Me fascinaba ese mundo. Y un buen día, un sacerdote en el confesionario, porque nosotros los monaguillos teníamos hasta como una obligación, ¿verdad?, de tener confesiones cada 15 días, bueno, me dice, Manolito, ¿no pensaste alguna vez en ser uno de nosotros? Esa palabra, más que una reflexión, resultó para mí una invitación. La vocación, vocache, de ser llamado a, me llega por esa palabra, ¿no? Salí, me acuerdo, de ese confesionario con una visión de la vida muy, a ver, ya con un horizonte muy abierto para mí, muy abierto. Y todo vino también porque yo había internalizado la figura paterna, ¿verdad?, que no tenía. El Jesús del Evangelio me sedujo porque me mostraba un padre bueno, un padre que en su generosidad me invitaba a ser también hijo de él. Este Jesús presentándome al Padre me había llevado a sumergirme en el Evangelio así de pequeño, a vivir ese compromiso de aquella crucecita que todavía conservo, y comencé a avanzar en el camino. Claro está que ya a los terminada mi primaria, mi madre me dice, te voy a mandar a una escuela acá que te van a enseñar cosas que yo no sé de la religión, que a vos tanto te gusta, bueno. Y así fui a una escuela católica. Ahí comencé mi aspirantazgo, mi postulantado, y tiempo después, ya a los 17 años, que ya estaba en la vida religiosa, me planteo una cuestión de la coherencia entre la vida y la fe. Y pido permiso para retirarme. Me retiro, hago el servicio militar, que tenía que hacer a los 18 años, ya estaba eximido, lo hago. Tuve la bendición de ser elegido entre los 29 soldados de la clase 1962, que es la mía. 29 nada más se elegían de todo el país para ir a la Antártida Argentina, ¿no? A la Antártida, el extremo más importante de nuestra patria. Fui destinado a la base de Ejército Esperanza. Ahí aprendí mucha manualidad, aprendí a trabajar en la albañilería, aunque parezca increíble. Ahí se arman las casas con módulos, ¿no?, por el frío, ¿no? 25 grados bajo cero, vientos de 150 kilómetros por hora de repente. El verano antártico era aprovechado para trabajar todo el día de día y toda la noche también de día, ¿no? 24 horas de día prácticamente, durante 3 meses y medio. Fui seleccionado ahí no por mis capacidades físicas, sino por mi experiencia en la soledad, ¿no? Yo era un jovencito que experimentaba un equilibrio en la soledad, y los militares vieron a bien que yo acompañara un poco a forma de apoyo a otros jóvenes que estaban allí, que podían sufrir esa soledad tan importante, que lleva incluso, pocos conocen, a un síndrome que se llama el síndrome del Weddell, ¿no? El mar de Weddell, que es la unión de los dos océanos, que se ve ahí sí desde las costas de la Antártida Argentina, produce una especie de alucinación auditiva ante el desierto blanco. Esa alucinación auditiva hace que el soldado sienta el llamado de su mamá a volver a casa, ¿no? Uh-huh. Y se puede sumergir, va corriendo hacia el agua, y si se sumerge en esas aguas dura 1 minuto su vida, ¿no? Pues se congela. Eso fue muy curioso porque yo tenía evaluaciones permanentes, semanales, con los oficiales y yo, y les pedía yo que me pusieran con tal compañero a trabajar esa otra semana, porque lo veía extraño, lo veía mal,
yo era una especie como de asesor, de acompañamiento a esos compañeros míos, los otros soldados, frente a esta vivencia de la soledad que yo bien había aprendido a manejar en el seminario. Es decir, yo dejé ahí el seminario, pero el seminario no me dejó a mí. Ese es el tema, ¿no? Y así avancé hasta, bueno, encontré en la familia luterana una expresión de esa coherencia de vida y fe, y así avancé hacia el camino del sacerdocio. Y bueno, es muy largo para resumirlo, ya soy un hombre mayor, ¿no? Y allí ya a los 26 años me hago cargo de mi primer parroquia, la parroquia del Buen Pastor, de la iglesia luterana. Y en este camino me encontré en esa parroquia con una primera manifestación de lo demoníaco, ¿no? Ahí fue donde me estaba preparando para una misa y escucho un tremendo ruido, un alboroto en la parroquia, y salgo de la sacristía y me encuentro con una niña que estaba en el suelo totalmente como convulsionando, manifestándose, claro está. La querían sostener entre 8 hombres y no podían, volaban hacia la pared como si fueran de papel. Hablaba extrañamente la niña y yo me di cuenta que estaba frente a una situación que nunca había visto a la niña, los padres tampoco, habían venido justamente porque se encontraba en la situación embarazosa la criatura, a ver si podía ayudarla a la iglesia. Se sabía que yo practicaba la imposición de manos y que obraba por la sanidad para la gloria de Dios con bastante eficacia, y luego de hacerme algunas oraciones que no siquiera al respecto, porque entendí que era una manifestación maligna de que vivía la jovencita, la adolescente, 42 kilos nada más, 15 años de edad y 8 hombres no podían sostenerla. Y le pido que vengan al día siguiente y le pedí a la gente entonces de la parroquia, primero a los asistentes, que trajeran agua, algo para tranquilizar a las personas mayores que estaban en la misa esperando y habían visto todo esto, y yo les pedí unos minutos para salir. Salgo de la iglesia, voy a subirme a mi automóvil y abro la puerta del auto y con la llave aún en la mano, sin ponerla en el contacto, se cerraron las perillas de las puertas delanteras, traseras, la bocina comenzó a tocar sola y las luces se apagaban y se encendían de adentro y de afuera, con la llave yo en la mano. Ese día me di cuenta que había intercambiado tarjeta de presentación con el diablo y que íbamos a tener mucho trabajo juntos. Y avisé a mi obispo en Estados Unidos, que se encontró allí la sede principal, y me dijo, vas a ser el exorcista. ¿Cómo? No, a ver, me pasó esto. No, ya está, vas a ser el exorcista. Y así hizo el decreto de la iglesia para que sea el exorcista oficial, y comencé mi labor tratando a su vez de reunirme urgentemente con especialistas de salud mental y otros que me acompañaron hasta que en el 2016 fundé la primera escuela de exorcismo, Evagrio Póntico, en la Argentina. Evagrio Póntico es el patrono de esa escuela porque fue el primer psicoterapeuta de la historia de la iglesia y de la humanidad. En sus textos, Evagrio Póntico distingue los vicios, las compulsiones humanas y bueno, otras cosas que van a ser tomadas luego por la psicología, pero que lo señalaban a él como un gran hombre del discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿no? Padre, usted también ha creado la Escuela de Exorcistas de Europa, que tiene la sede, si no estoy mal informado, en Orihuela, en Alicante. Así es, señor, porque en el 2019 fui convidado al Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, que es la cumbre de exorcistas, es la escuela formal de exorcistas del Vaticano, a exponer, ¿no? Porque mi experiencia había llevado ya una cantidad de exorcismos y se había hecho eco uno de ellos muy importante, el exorcismo de Legión, un grupo de demonios bíblicos con videos y todo, y me convidaron a dictar conferencias. Fui el primer latinoamericano y luterano presente en una cumbre de exorcistas de la Iglesia de Roma para hablar y enseñar un poco de compartir lo que yo estaba viviendo. Y así aquí me piden entonces que escriba un libro, Combate contra el Mal, fruto un poco de mi experiencia con el exorcismo. Ya para el 2019 yo paré de contar en el exorcismo número 1200, no dejé de serlos, paré de contar. Y a partir de allí, de ese libro, me pidió la iglesia que viniera para aquí,
y acá estoy ya viviendo hace 4 años. He fundado la Escuela de Exorcistas Europa, que es ecuménica, para todos los que quieran conocer, no necesariamente los que son religiosos, no los sacerdotes, sino la gente que quiera conocer, y tenemos varias diplomaturas, entre ellas la de asesor en discernimiento espiritual, que busca también interpretar lo que pueda suceder en la vida de una persona cuando tiene una manifestación espiritual o no, o manifestaciones de brujería, hechicerías o maleficios, y aprender a distinguirlos, ¿no? Y ayudar. Padre, a lo largo de su carrera, usted se ha enfrentado tanto al escepticismo por parte de algunas personas como, por supuesto, a la admiración. ¿Cómo lidia usted con las opciones y estas opiniones que son opuestas y que existe esta dualidad en su vida? Bien, es como decíamos al principio, ¿no? O la total antipatía, o hasta decir que uno es un estafador, un aprovechador de la gente, o una persona medieval, o esa admiración que lo eleva a uno a veces a un grado de santidad que no es lógico. Pero, ¿qué decirle? Antes me preocupaba por aclarar las cosas, ¿no? Era como mostrar carné de buena persona. Hoy solo acepto las controversias de quienes saben, ¿no? Porque para opinar hay que informarse, y hay mucha gente que no se informa sobre esto, cree que es como usted dice, las películas son lo que lo dicen, ve una película y cree que puede opinar sobre el combate contra el mal, sobre el exorcismo, sobre la posesión, sobre las diversas maneras de posesión, sobre la posesión de los demonios, la posesión de los muertos, y no es así. Entonces y otras cosas que son críticas por miedo también, ¿eh? Hay mucha gente que critica porque tiene miedo, ¿no? A esta realidad, y entonces en lugar de reconocerla, prefiere directamente rebatirla, negarla. Entonces hoy ya siento mayor paz en esto, ¿no? No me siento tan obligado como a responder las críticas infundadas, temerosas, prejuiciosas, y sí debatir con quienes tengan cierto nivel de conocimiento. Padre, hoy en día las redes sociales y el consumismo ocupan gran parte de nuestras vidas, y la prueba es que estamos pegados prácticamente 24 horas al móvil, entre otros aparatitos. ¿Cree que estos elementos afectan a nuestra espiritualidad? Absolutamente, porque hoy la gente cree que consigue todo apretando un clic, ¿no? Sí. El enter. Ahí está. Entonces, también con Dios hay una relación muy, utilitaria respecto de Dios, ¿no? Entonces, si Dios me cumple, yo le pido, y eso también tiene que ver con la magia, ¿no? Porque de repente hay acciones mágicas o búsquedas, gente que se introduce en la magia para lograr tal cosa rápidamente, sea la fortuna, sea la pareja, sea... Entonces, de eso también se aprovecha todo el mercado de la brujería, ¿no? Hay otros brujos que sí saben, y esos son los que hacen verdaderamente daño. Pero todo esto ha afectado profundamente la vida social, porque la relación con Dios no puede ser medida desde este espacio, ¿no? Del enter y ya está, sino que requiere también lo que se llama la fe. La fe no es una tecla, ¿no? Y hoy todo aparece así. Pero también las redes son peligrosas porque ofrecen mucho de lo demoníaco, ¿eh? No estoy demonizando el internet, pero hay muchas cosas que aparecen que tienen sus matices y su inclinación hacia lo oscuro, ¿eh? Hay incluso algunas páginas que hablan en Alemania. Yo he encontrado 2 páginas que en Alemania donde se enseña a venderle el alma al diablo, y lo que explican esas páginas no son torpezas, ¿eh? Uno que ya conoce la demonología, esas no son torpezas, así que ha afectado muchísimo, y ni que decir la inteligencia artificial que ahora viene, ¿no? Diego. Bueno, padre, buenos días. Señor. Y, buen día, señor. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros atendiéndonos. Gracias por la paciencia a ustedes que me han tenido ustedes. A mí me gustaría, no sé si es bien preguntarlo, pero si nos puedes contar el caso más extremo al que tú te hayas enfrentado. Sé que a veces es un poco pues indagar en lo personal, pero es el caso a lo mejor que tú más te haya marcado en tu larga profesión. Sí, como no, pero yo he tratado de dar de ello testimonio en mis trabajos, y no testimonios para causar temor o impacto, sino para mostrar que Dios siempre va a vencer. Dios tiene la última palabra, porque Él tiene un plan. El caso de Legión, que yo recién mencionaba. Legión es un grupo de demonios que aparece en la Biblia,
para los que han leído el Evangelio, Jesús se traslada a Gerasa, ¿no? Cruzando en su barca con los discípulos, y ahí le sorprende un hombre que estaba poseso y que ante la pregunta de Jesús le dice: soy legión porque somos muchos, ¿no? Es donde le pide que no lo mande lejos, sino que lo mande a la piara de cerdos que había allí cerca, y todos esos cerdos se tiran a un barranco, ¿no? Bueno, este grupo de demonios, que si uno mira el número de las legiones romanas, superaba los 12.000, los demonios no ocupan espacio. Este demonio se hizo presente en una posesión y fue de las más difíciles de todas, ¿no? Creí que no podía terminarla, sinceramente. El exorcista no es un superhombre, le entrega a Dios todo el trabajo y solo le presta su cuerpo y su voz para que le pueda hacer la obra. Y la batalla fue mucha, fue muy grande. En una jovencita que hacía muchos años, tenía 23 en ese momento, desde los 12 había estado internada, medicada de todas las maneras posibles. Ya le estaban dando remedios experimentales, por los cuales los padres tuvieron que firmar para que el sanatorio no se hacía responsable, y llega a nosotros en posición desesperada, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los exorcismos más difíciles que tuve. Bueno, padre, tenemos que ir finalizando la entrevista. A mí me gustaría poder hablar con usted en otra ocasión, porque se me quedan un montón de preguntas en el tintero. Usted tiene 3 libros, en uno en el que explica cómo ha combatido contra el mal, otro que es una novela y otro que es rituales con oraciones y demás para exorcismos. Lo digo por si la gente está interesada, pues puede conocer un poco más de usted a través de estos libros del padre Manuel Acuña. Y a mí... Es usted muy generoso, señor, y yo tengo en el ritual de exorcismo y en el grito del exorcista, que es la novela, tengo el honor de que don David Barberá sea quien haya hecho el prólogo de esos trabajos. Un hombre al que admiro muchísimo, un gran filósofo, un gran estudioso, alguien en el que se puede ver cumplido aquello que dice: quien piensa lo más hondo, ama lo más vivo. Es un hombre de Honduras. Es mi primo. ¿Qué voy a decir yo? Maravilloso, mire. Además, de la vida, yo que he podido seguir su transformación, y nunca mejor dicho, David se ha convertido en un hombre extraordinario. Extraordinario, tal cual. Padre Acuña. Y él ha prologado estos 2 trabajos con una pluma que ha hecho y ha mejorado el texto, ¿no? Es decir, es un hombre de mi corazón. Mire usted cómo son las cosas de la vida. Padre Acuña, un auténtico placer haber hablado con usted sobre un tema tan importante, que en esta crisis de valores que tenemos actualmente en la sociedad, creo que hay que dar más luz a gente como usted y dar voz sobre todo. Muchísimas gracias por habernos atendido y ha sido un auténtico placer charlar con usted. Gracias a ustedes, y que San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, los bendiga. A ustedes y toda la audiencia les bendiga, les guarde, les proteja, les libre de todo mal y traiga cumplidos los anhelos de su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea, padre. Un abrazo muy grande. Un abrazo de luz. Gracias a todos ustedes por su paciencia y por una nota tan hermosa que, como le digo, emoción desde el principio al final. Muchísimas gracias. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Descubre Biopark.
Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. España y Argentina han normalizado relaciones tras aprobar el Consejo de Ministros el nombramiento de Joaquín María de Arístegui Laborde como nuevo embajador en Buenos Aires. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo. Se trata de Joaquín María de Arístegui Laborde. Este nombramiento, además, tiene lugar desde el compromiso del máximo respeto mutuo, institucional y político entre ambos países y, por supuesto, con el objetivo común del bienestar de nuestros ciudadanos. Del exterior, primera visita de Zelensky a Islandia, donde se ha reunido con varios dirigentes nórdicos para debatir el llamado Plan de la Victoria de Ucrania. Zelensky, que ha asistido a la cuarta cumbre de los países nórdicos, ha pedido a sus socios que no dejen solo a Ucrania frente a los ataques rusos. Dear friends, the free world has Queridos amigos, el mundo libre lo tiene todo lo que necesita para defenderse y todo lo que la gente valora en la vida. Tiene de todo, desde integridad moral hasta fortaleza militar. Todo lo que se necesita es la determinación de actuar, de implementar lo necesario para la paz, y les insto a que sigan trabajando con nosotros y con todos los demás socios para proteger la vida de los ataques de Rusia. Zelensky también ha hecho hincapié en la necesidad de una respuesta unida y decisiva a la implicación de tropas norcoreanas en la guerra de Rusia contra Ucrania, planteando su preocupación por el uso por parte de Rusia de armas suministradas tanto por Corea del Norte como por Irán. El presidente ucraniano ha subrayado además la urgencia de un esfuerzo internacional coordinado para hacer frente a estas amenazas. En las plazas, en los mercados financieros, el IBEX 35 es la única plaza del viejo continente que opera a esta hora con caídas, arrastrado por el Santander. La entidad financiera se deja en tiempo real un 3% tras comunicar un beneficio récord de 9.309 millones de euros hasta septiembre, un 14% más. Su consejero delegado, Héctor Grisi, ha vuelto a criticar el impuesto a la banca. Yo creo que hay varios puntos importantes. Por supuesto, que no vemos como bueno que dejen permanente el impuesto, perjudica el crecimiento. Es un impuesto que discrimina porque básicamente va a un sector, nos coloca en desventaja frente a los bancos de otros países, reduce la confianza de los inversores. Luego hay un tema muy importante, es un impuesto no a los beneficios, es un impuesto a los ingresos. Acciones del Santander que ceden en tiempo real un 2,97% hasta los 4,49 euros. Junto a la entidad financiera destaca también en la zona baja de la tabla Acerinox, que se deja un 2,7% tras comunicar que su beneficio se redujo un 53%. En positivo, en la zona alta de la tabla destaca Grifols, arriba un 3,95%, y avances importantes también para Mafre. Se revaloriza la compañía un 3,66% hasta los 2,66 euros tras anunciar que obtuvo hasta septiembre un beneficio neto de 653,5 millones de euros, un 39% más. Acciones de Mafre que, como decimos, suben un 3,66%. Lo hacen dentro de un IBEX 35, que es la única plaza del viejo continente que opera hasta ahora con caídas. Se deja el selectivo un 0,32%, 11.865 puntos. Avances del 0,14% para París, del 0,16% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un repunte del 0,12%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo un 0,18%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0797 dólares. En el mercado de materias primas, sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 1,17%, 71 dólares 80 centavos. Otras noticias. El
El juez Carretero se ha declarado competente para investigar la denuncia que presentó la actriz Elisa Muilla contra el exdiputado Íñigo Errejón y citará a declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual. La decisión del juzgado tiene lugar después de que esta misma semana preguntara al Congreso si Errejón ya no gozaba de la condición de diputado. La Cámara Baja contestó que el ex portavoz parlamentario había abandonado el escaño, por lo que el juez se ha declarado competente para llevar el caso. Y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, han denunciado en redes sociales un ataque del ejército de Israel contra la delegación internacional en la que han viajado a Palestina para investigar violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y nuestra presencia aquí pensábamos que podía ser algo disuasoria, pero no ha sido así. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero sí que podemos constatar pues, que sin cumplir con la legalidad internacional han lanzado a la altura de la cara estas gases lacrimógenos y estas balas ensordecedoras. Es una situación, por eso, la verdad, bastante tensa. Y noticia de última hora: descarrila un tren Málaga-Madrid a la altura de Alora a causa de las lluvias. 291 viajeros afectados se transferirán a otro tren de reserva para llevarles a destino. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. ...30 años de experiencia, misma filosofía, Intereconomía, 30 años contigo. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. La voz, la producción, el guión, la redacción, la locución, el lenguaje radiofónico, todo lo que debes saber para iniciarte en el maravilloso mundo de la radio, lo encontrarás en el libro Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Puedes adquirirlo en librerías y en Amazon. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de Levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de Levante.com. Protegemos a las personas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, afrontamos la segunda hora de este programa de 29 de octubre. Diego, ¿qué te ha parecido la entrevista con el padre Acuña? Hay que decir que es luterano, que tiene los 3 libros que hemos comentado, que ha fundado la Escuela de Exorcismos en Europa y bueno, que volverá a Mañana es tarde. Creo que es una figura importante y que en esta semana en la que, bueno, pues muchas veces mezclamos, ¿no?, lo que es la leyenda del Halloween con lo que realmente se trata, que es de respetar a nuestros difuntos, pues bueno, una voz autorizada como la de él me parece que ha sido una buena piedra de toque. Exacto, y además él reivindicando su figura y la que representa dentro de su gremio, por así decir, que es una función muy difícil de hacer y que solo unos pocos pueden porque, como bien ha dicho, los otorgan
tuvo que ir hasta el Vaticano para recibir esa distinción, por así decir, o ese reconocimiento de que puede hacer estos actos, y que muchas veces pues descubren la parte mala de la religión y se tienen que enfrentar a ella. Bueno, pues dicho queda. Si te parece, vamos a cambiar de tema, porque ya sabes que tenemos, y nos va a poner ahora mismo la sintonía Atenea, en marcha la Mostra de Valencia, Cinema del Mediterráneo, pues pasadita por agua. ¿Y quién crees que puede estar allí? ¿El jefe de esto? ¿De qué es esto? De la sección de cine, hombre. Ah, bueno, pues ¿no? Nuestro Ramón Ferrer. Claro, vamos a ver qué nos encuentra. Buenas, Ramón. Continuamos con cine muy interesante en la Mostra de Valencia, Cinema del Mediterráneo. De su sección oficial vamos a destacar hoy una película titulada Los Niños Rojos. Es una cinta que, como dice sus títulos iniciales, está basada en una historia real que ocurrió en el año 2015, cuando un grupo de hombres atacaron a 2 jóvenes pastores y decapitaron a uno de ellos. Lo sucedido, por cierto, ocurrió apenas unos días después de lo que pasó de los atentados de Bataclan en París y conmocionó a todo Túnez. Una película muy interesante y posiblemente una de las favoritas para llevarse el premio más importante de la Mostra Cinema del Mediterráneo. Y también tenemos que hablar de Isaki La Cuesta, que es la palmera de honor en esta 39 edición de la Mostra. Ya podemos disfrutar de sus películas, ya que la Filmoteca y la Mostra le están dedicando un ciclo al director español, que recibirá, por cierto, la palmera de honor en esta edición. Se van a proyectar todos sus largometrajes, entre ellos Segundo Premio, la película que ha mandado España a los Oscar para que intente llegar a la recta final, además de sus 4 cortometrajes. Por cierto, también destacar algo importante, que el próximo día 1 impartirá una masterclass en la Filmoteca de Valencia. Pues como veis, continúa el buen cine en la Mostra de Valencia, Cinema del Mediterráneo. Mañana, más cine, más Mostra, aquí en Mañana es Tarde. Bueno, pues la Mostra parece, nos lo contará Ramón próximamente, pero está muy contento con todo lo que... Y con las propuestas que está viendo. Me iba a decir el viernes, pero el viernes estamos de fiesta, día 1 de noviembre. Sí, sí. Bueno, pues esto era la actualidad a manos de Ramón Ferrer en cuanto a la Mostra. ¿Tenemos alguna última hora, Diego, referente a las lluvias? Hemos podido ver a través de Apunt, que estamos viendo... las imágenes, tenemos conectados los monitores todo el rato a punto para ver si hay alguna incidencia de última hora, y el caso es que la Ribera Alta sobre todo es la gran damnificada, como siempre suele ocurrir cuando hay este tipo de desastre natural. Exacto, y pueblos como Castelló de la Ribera, Carlet, han registrado más de 200 litros. Alberí, que hemos visto unas imágenes que estaba anegado por metro cuadrado. Sí, señor. Y luego, pues bueno, en 67 municipios de la Comunidad Valenciana se han tenido que cancelar las clases. La provincia de Valencia, 62, pues entre los que hemos comentado. Y pues se suma también Tous, Carlet, Sollana, Ontinyent. Toda esta zona de la Ribera Alta, que está, pues la verdad es que muy preocupada, porque la situación, según han avisado desde emergencias, pues puede ir a más en estas últimas horas, porque recordemos, se ha decretado el estado de emergencia rojo, que se pone pues precaución. Y luego por aquí, cerca de la provincia de Valencia, bueno, aquí al ladito, como hemos visto, desde emergencias han informado que el Barranco del Pollo está sufriendo una crecida considerable porque está lloviendo en la parte alta y esto es todo lo que atrae, y ha recomendado a los municipios de la zona pues que tomen precauciones, sobre todo en las intermediaciones de esta zona. Y en concreto, por ejemplo, nos acaba de llegar una nota de prensa que Torrente, el municipio, pues ha suspendido toda la actividad tras el aviso de nivel rojo, y 24 agentes de policía local y protección civil pues están reforzando
la vigilancia en estas zonas inundables. Bueno, y si la gente quiere estar informada, pues que oigan los boletines de Radio Intereconomía Valencia y que escuchen y vean la televisión pública valenciana, pues están haciendo un especial muy bien hecho, en el que están en todo momento dando cumplida información de todo lo que está ocurriendo en relación a esta dana que estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana. Por cierto, y hablando de Apunt, antes de pasar a la siguiente entrevista, que sepáis, como yo voy a mi pedra, Eugeni Alemany, con su concurso a la saca, se convierte en el espacio más visto de Apunt, y los audímetros registran una inesperada sorpresa, porque hay que ser conscientes de que a la saca se emite en prime time cuando tenemos broncanos, hormigueros y demás en marcha, que ahora se va a sumar Dani. El de Martínez y compañía lo van a hacer en 4. Estaba mirando también de pasarlo a Telecinco, pero bueno, más si ya no había bastante oferta, pues más oferta con 4, tenemos también a Wyoming y demás. Bueno, pues ahí está, Apunt sobreviviendo y marcando índices históricos en la nueva etapa que está viviendo la Radio Televisión Pública Valenciana. Como siempre decimos, que ojalá sea la que vertebre por fin todos los hogares valencianos. Hoy, sin ir más lejos, hay que seguirla para estar atentos y estar informados de todo lo que está ocurriendo con esta dana en la Comunitat Valenciana. Y ahora sí, cambiamos el registro y vamos a hablar de literatura con Carmen Posadas. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a una de las escritoras más aclamadas del panorama literario en lengua española. Ella es Carmen Posadas, ganadora del Premio Planeta, entre otros, y autora de numerosas obras traducidas a más de 20 idiomas. Carmen nos visita hoy para presentarnos su última novela, El misterioso caso del impostor del Titanic. Una fascinante historia que mezcla ficción e historia real, centrada en un enigmático personaje que sobrevivió al hundimiento del Titanic bajo una identidad falsa. Acompáñanos, si nos estás escuchando, mientras exploramos los secretos detrás de esta intrigante trama y el brillante universo literario de nuestra invitada. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, Juanfran. Oye, otra novela de intriga. Bueno, sí, porque las novelas policíacas permiten un ejercicio literario que a mí me interesa mucho, y es que si alguien simplemente quiere leer la novela como un divertimento, averiguar quién es el asesino, si el impostor es impostor o no es impostor, etcétera, lo puede leer así, pero para otro lector que le interesa más la psicología de los personajes, una sátira social, un retrato de época, también puede hacer esa lectura. ¿Qué te inspiró a escribir El misterioso caso del impostor del Titanic? Bueno, es que me contaron la anécdota con la que arranca el libro, que se llama la anécdota del moscardón. Te cuento un poquito, ¿no? Claro, por supuesto. Ocurrió que hubo 10 españoles a bordo del Titanic, de los cuales sobrevivieron 7 y 3 hombres perdieron la vida. Uno era un camarero y su cuerpo apareció, y otros 2 eran pasajeros de primera clase y nunca se encontraron los cadáveres. Y en concreto uno de ellos, que se llamaba Víctor Castellano de Peñasco, su madre le había pedido que no se embarcara, que no tomara ningún barco, que jamás se acercara al agua, porque había tenido un sueño premonitorio que iba a morir ahogado. Así que estaba de viaje de novios, iban a esos viajes de novios larguísimos, un año, una cosa así, y se lo prometió, nada de barcos. Pero llegó a París y se enteró de que pronto iba a zarpar el barco más lujoso del mundo, que era el Titanic, y decidió que iba a ser una trampa para que su madre no se preocupara. Dejó a su mayordomo en París con un fajo de tarjetas postales previamente escritas, en las que le decía: querida mamá, estoy en Chantilly, hace un día estupendo. Entonces le iba mandando, este señor le iba mandando cada 2 días, una cosa así, le iba mandando tarjetas postales que estaban en distintas partes de Francia.
Bueno, ocurrió que un día esa señora estaba tomando la sopa y se le cayó una mosca en la sopa y dijo, a Victorito le ha pasado algo, ha tenido un naufragio o algo. Y todo el mundo solía decir, no, pero mira, si están llegando tarjetas postales, o sea, está en París, está en Chantilly, está en Montecarlo. Pero ella estaba segurísima de que había naufragado. Cuando se entera, simultáneamente se entera del naufragio del Titanic, ahí piensa que, bueno, había muerto, como en efecto así ha sido. Ocurrió que al no encontrarse el cadáver, esta señora decide comprar un cadáver de los muchos que aparecieron flotando después del naufragio. Tú dirás, bueno, ¿para qué va a comprar un cadáver? La razón es porque si no aparece el cadáver de alguien, no se le puede dar por muerto hasta pasados 20 años con todos los problemas legales que eso implica, ¿no? No se puede heredar, la viuda no se puede volver a casar. Así que esta señora, que era la madre del difunto, digamos, compró un cadáver y lo enterraron en el panteón familiar. Pero al cabo de unos años aparece alguien diciendo que es esa persona. Soy yo. Soy yo. Y entonces, bueno, esa es toda la intriga de la novela. Me consta, y lo he leído en varias entrevistas que has concedido ya, que eres una apasionada del Titanic. Pero, claro, yo que soy de la época de la película de James Cameron, ¿cuántas veces has visto la película? Pues mira, la he visto solamente 2, porque la vi en su momento, que no te creas que me gustó mucho, en esa época no me gustó mucho, pero yo creo que nos pasa, cuando tú sabes mucho de un tema y ves una película, nunca está a la altura de... Siempre te quedas un poquito defraudado. Sí, un poquito defraudado. Pero luego la volví a ver con mi nieto, porque mi nieto me ha ayudado mucho en este libro, me ha ayudado a hacer toda la investigación. Él se mueve maravillosamente en internet, es casi un hacker, y yo le dije, mira, Jaime, tenemos que conseguir información interesante, pero que no sea la que se ha contado 1000 veces, porque es verdad que sobre el Titanic se han escrito ríos de tinta, ¿no? Así que, por un lado, él me ayudó mucho con la documentación, y luego surgió la historia de los 10 sobrevivientes españoles del Titanic. Entonces, ahí me metí para ver qué había sido de sus vidas, y uniendo unas cosas con otras, pues surgió el... Carmen, y en esa investigación que has realizado junto a tu nieto, ¿ha habido alguna cosa, aparte de los 10 españoles, que te haya llamado la atención, que dijes, bueno, pues este dato no lo tenía contrastado y me llama poderosamente la atención? Pues mira, hay tantísimos. Resulta que en el Titanic iban 3 uruguayos, sabes que yo soy uruguaya, ¿no? Así que yo había oído durante toda mi infancia la historia de un tal señor Artagabeitia, que era amigo de la familia, que ya tenía una edad cuando se embarcó en el Titanic. Se embarcó en el Titanic porque él previamente había naufragado y ya tenía esa experiencia y estaba un poco traumatizado. Entonces dijo, la mejor manera de curarse es embarcarse en el transatlántico más seguro del mundo. Date cuenta que en aquella época no había ahora lo de los compartimentos estancos ahora es muy corriente, pero es que el Titanic fue uno de los primeros en tenerlo. Era un palacio flotante, tenía todas la telegrafía sin hilos, que en aquella época empezaba también, tenía que ver con todo esto. Bueno, entonces este señor Artagabeitia se sube en el Titanic para curarse del trauma de que ha naufragado, y cuando llega el momento del choque, él asombrosamente se queda muy tranquilo y dice, no, aquí no va a pasar nada, porque no se parece en nada a la situación que yo he vivido. Estoy en el transatlántico más seguro del mundo, los compartimentos estancos, aunque haya un choque, como en efecto se había dado cuenta, habían chocado contra un iceberg, no va a pasar nada. Se fue a la biblioteca y se tomó un whisky. Y luego ese señor, muchos años más tarde, se ha convertido en uno de los personajes famosos del Titanic, porque al encontrarse el pecio, años y años más tarde, encontraron su reloj, y su reloj se había parado 2 horas después del naufragio. Nadie entiende eso, porque en aquella época no había relojes no había waterproof. No había waterproof. Entonces ahí, te puedes imaginar todas las teorías conspiratorias que han surgido alrededor de eso. Es un misterio, ¿verdad? El Titanic en sí es un auténtico misterio. Claro, el hundimiento del Titanic todo surge a principios del siglo XX. ¿Cómo has construido la atmósfera y la época? ¿En qué te has basado y cómo lo has logrado plasmar en la novela? Bueno, una de las cosas que hice, porque es importante ambientarte, ¿no? O sea, entrar en
visualmente dentro de lo que era la situación. Obviamente yo había leído mucho, soy lectora de Sherlock Holmes, que es más o menos contemporáneo de esa de esta situación, pero me ayudó mucho también ver Downton Abbey, porque si te acuerdas, Downton Abbey empieza con un señor que naufraga en el Titanic, o sea, el heredero de esta enorme propiedad muere en el Titanic y entonces al dueño que todos conocemos se le plantea la situación de que solo tiene hijas y a ver qué va a pasar cuando él se muera, esa propiedad en manos de quién va a caer, ¿no? Entonces, Downton Abbey está muy documentada, muy bien hecha y te va contando cómo van cambiando las modas, cómo habla la gente, o sea, buenísimo para ambientar una novela. Oye, y luego el Titanic, pues hay diferencia de clases. Se salvan casi todos los ricos y los pobres, por desgracia, eran los que fallecen, ¿no? Sí, de hecho se considera que una de las razones por las que seguimos hablando del Titanic tantos años más tarde es porque es como una especie de metáfora de un mundo que acaba y un mundo que comienza. Fue tan flagrante el hecho de que murieran personas de segunda y tercera clase y en cambio los ricos se salvaran, que a partir de ese momento hubo como otra concepción de las clases sociales. Hay que decir que hubo dos razones por las que murieron tantas personas de segunda y tercera clase. Una era que los oficiales bloquearon la salida de esta gente mientras los ricos embarcaban. Y los ricos además embarcaron, a lo mejor imagínate que la lancha tenía capacidad para 60 personas, iban 30. O sea que encima llegaron casi vacías al agua, ¿no? Y además la compañía, como había pensado que había hecho un barco insumergible, decidió que para qué iba a fear la cubierta de primera clase con más de 20 botes, cuando en realidad tenía que haber llevado 64. ¿No? ¿Puede ser que se pecó de prepotencia? Ah, sin duda. Eso es una de las grandes paradojas de esta novela, ¿no? Hemos hecho el barco más insumergible, no va a pasar nada, y imagínate cómo acabó aquello. Oye, he leído también que en la novela reivindicas a una escritora como es Emilia Pardo Bazán. Sí, porque cuando se me ocurrió esta idea yo necesitaba a alguien que investigara este caso, ¿no? El misterioso caso. Y entonces me acordé de doña Emilia. Yo soy devota de Emilia Pardo Bazán porque la había leído en el colegio, pero la redescubrí durante la pandemia. Me leí prácticamente toda su obra, no, porque escribió 60 novelas, pero bueno. Bueno, en pandemia tuvimos tiempo, ¿eh? Una buena parte. Y entonces ahí me enteré que ella le encantaba la crónica negra, cosa que a mí también, y se interesaba mucho por ir a los juicios, siguió muy de cerca el crimen de la calle Fuencarral, que fue una historia muy notable de aquella época, incluso pidió ir a ver cómo se ajusticiaba a la gente con garrote vil, porque quería saber un poco cómo era eso. Ella era muy partidaria de la abolición de la pena de muerte. Bueno, y además, como me interesaba tanto este tipo de sucesos, escribió una novela que se llamó La gota de sangre y creó un personaje llamado Ignacio Selva, basado en un amigo suyo, gallego, mucho más joven que ella, que era un tarambana, un playboy, un guaperas de la época que estaba todo el día en los tablaos y jugando a las cartas con los amigotes. Y entonces la novela La gota de sangre tuvo mucho éxito y a este señor le empezaban a escribir cartas como si él fuera realmente un detective y le pedían: querido señor Selva, me han desaparecido unas joyas, por favor, ¿podría ayudarme a buscarlas? Y entonces él seguía el juego y contestaba las cartas. Y un día, es la historia que cuento en la novela, recibió la carta de una señorita de Avilés, de Asturias, que le decía que su hermano había desaparecido en el Titanic y que ahora, al cabo de muchos años, en Cuba, que es donde vivía él con su familia, había aparecido una persona diciendo que era Armando Olmedo, ¿no? Que así se llamaba. Y bueno, así empieza la novela y le encargan el caso a Emilia Pardo Bazán y a este personaje Ignacio Selva. Oye, Carmen, independientemente de que es una novela, de que es ficción, basado pues en un hecho histórico, ¿no? Como era el del Titanic,
¿tú crees que en algún momento llegaremos a saber la verdad de todo lo que ocurrió en el Titanic? Bueno, son tantas cosas las que ocurrieron en el Titanic. Otra de las razones por la que este naufragio nos sigue fascinando es porque ahí se dieron todas las pasiones humanas como si fueran una novela de Cervantes o en una obra de Shakespeare, ¿no? Desde las historias de abnegación más grande, de sacrificio, de generosidad, hasta las más abyectas, infames, hubo de todo, porque date cuenta que cuando se produjo el naufragio, como te digo, había muchos botes salvavidas que habían llegado casi vacíos al agua, ¿no? Bueno, cuando se produce el naufragio y hay montones de personas que se han tirado al mar simplemente con el chaleco salvavidas, esa gente desesperada intentaba subirse a las lanchas, y lo que ocurría es que la gente de las lanchas los rechazaba con lo que tenía a mano, les pegaron tiros, hachazos. Digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron las hachas? Bueno, pues repite aquí que en los botes salvavidas siempre hay hachas, porque si naufragas pues puedes necesitar cortar, yo qué sé, cortar un mástil o lo que sea. Bueno, les cortaban las manos con hachas para que no se subieran a las lanchas. Ese tipo de anécdotas se produjo, bueno, hubo miles, ¿no?, de anécdotas curiosas. Y entonces, eso también es una de las razones por las que causa tanta fascinación. Oye, a lo largo de tu carrera has escrito diversos géneros, diversas temáticas, muy premiada, incluso has hecho cuentos infantiles. ¿Qué diferencia has encontrado al escribir esta novela respecto a tus trabajos anteriores? Bueno, era bastante difícil ahí hilar realidad con ficción, porque en otras novelas mías históricas me he ceñido más a la historia pura y dura. Exacto, yo creo que no piensas si hay niños, niñas, si hay mujeres y... Sí. Pero bueno, pero como fíjate, tú dices, luego lo pago. Pero fíjate, es que luego hubo casos de arrojo y de valentía personal enormes. Guggenheim, que era uno de los millonarios, porque hay que decir que al bordo del Titanic estaban todos los millonarios del mundo, porque todos querían ir en este barco en la primera singladura, ¿no? Bueno, pues este Guggenheim, cuando se enteró que el barco se hundía ya sin remedio, bajó, se vistió de etiqueta y dijo que él quería morir vestido como un caballero. Y se tomó whisky Bueno, esto es como la leyenda de los músicos, ¿no? Que se quedaron allí tocando hasta el último minuto. ¿Qué reflexión, si hay, o no deja de ser un divertimento esta novela, quieres ofrecer al lector sobre, oye, impostor, engaño, tragedia, encontrar la verdad? Wow, ahí hay mucho que rascar, ¿eh? Sí, es que además, como es una época tan apasionante y pivotal, digamos, en el sentido que está cambiando el mundo, hay muchas circunstancias que son parecidas al momento actual, que también te da la sensación de que es como un fin de ciclo y un comienzo de uno nuevo, ¿no? Entonces está el tema de la mujer, por ejemplo, ya se está empezando a plantear que las mujeres tuvieran voto. Las mujeres se habían incorporado al mundo del trabajo, porque 2 años después del hundimiento del Titanic viene la Primera Guerra Mundial y está la carnicería que las mujeres tienen que ponerse a trabajar, porque no hay hombres, entre otras cosas. Entonces eso hace que demos un salto de gigante comparado con antes, ¿no? Ya las mujeres ya no queremos que nadie nos explique cómo tenemos que pensar y qué tenemos que decir. Y después también está el tema de la inmigración, que ahora estamos viendo, ahora es un tema candente también, lo era en ese momento. Lo que pasa es que el flujo iba de Europa a América. Hay que decir que el Titanic, todo el mundo habla de los ricos y no sé cuánto, pero la enorme mayoría de personas que iba a bordo eran gente que iba a buscar su vida al otro lado del Atlántico. Y ese era el gran negocio del Titanic. O sea, el Titanic a lo mejor con los ricachones estos perdía dinero, pero con el que hacía su agosto, digamos, era con todos los emigrantes que iban para allá. Y bueno, sobre emigrantes también hay muchas historias aquí. Está el otro lado de la moneda de lo que nosotros pensamos, la historia de los indianos, ¿no? Todos cuando hablamos de inmigración a América, te imaginas un señor que vuelve al cabo de los años
con un vestido de drill blanco y todo lleno de anillos y que se compra una casa estrambótica y planta una palmera. Pero también hubo muchísima gente que fue a España casi en régimen de semiesclavitud. Yo no tenía ni idea de eso, ¿no? Pero sí se produjo. También se habla de eso. Pero yo quería que toda esta novela siguiera las recomendaciones de Oscar Wilde, que decía que la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. Entonces se tratan temas muy serios, pero todo con sentido del humor. A mí me encanta que abordes un tema como es el del Titanic y nos sumerjas en un misterio, ¿no? En este caso, el misterioso caso del impostor del Titanic. Carmen, para finalizar, ¿cuándo nos vas a hacer una novela de espías? Pero de espías de esos que tú conoces. Bueno, a lo mejor la próxima, no te lo puedo prometer, pero ahora cuando termine de hacer la promo de esta me pongo... Es que no, o sea, te lo digo de corazón, no entiendo mucho porque en muchas entrevistas ha salido el tema de que si te han espiado, que si te han... Jolín, pues estamos hablando del impostor del Titanic y me da un poco de coraje, ¿no? Pero bueno, habría que preguntártelo, ¿no? Porque, por cierto, lo de que Alexa nos espía, yo no sé si Alexa nos espía, pero que del Lidl tuvieron que retirar como una Thermomix que llevaban micrófonos. Sí, eso es real y lo puedes buscar. Dile a tu nieto que lo busque en Google. Porque fue real. Tuvieron que retirar una serie de productos porque llevaban unos micrófonos, un sistema que los algoritmos y tal nos iban directos al móvil. Qué miedo da todo. Da todo mucho miedo. Carmen Posadas, feliz estancia en Valencia. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Es un placer charlar contigo. Que te vaya muy bien con el misterioso caso del impostor del Titanic. Y yo espero ya la siguiente con muchas ansias. Venga, un abrazo muy grande. Otra vez para charlar contigo. Un besito. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Descubre Biopark. Viure el port, una exposició on les fotografies d'ahir i d'avui ens mostren el port com l'espill de la societat que l'envolta. Les seues aspiracions, treball, oci, esport, comerç, innovació... Del 5 d'octubre al 3 de novembre, edifici del Rellotge, Port de València. Vine a viure el port. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un autor que ha explorado uno de los temas más profundos y complejos de nuestra época, la soledad. Juan Gómez Bárcena, escritor y ensayista, nos presenta Mapa de Soledades, una obra que traza de manera lúcida e introspectiva las diferentes caras de este sentimiento universal. En un mundo donde la conexión parece estar al alcance de un clic, pero la soledad sigue ocupando un espacio fundamental en nuestras vidas, Juan nos invita a mirar de frente esta experiencia. Nos adentramos con él en los rincones oscuros y a veces reveladores de la soledad para descubrir lo que se oculta tras el silencio. Bienvenido, Juan, y gracias por acompañarnos en este día tan desapacible aquí en Valencia. Hola, un placer. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí recién llegado y con muchas ganas de conversar. Oye, Juan, vamos a comenzar. En un mundo cada vez más conectado tecnológicamente, ¿qué te llevó a escribir un ensayo sobre la soledad? ¿Qué te reveló el proceso de escribir este ensayo? Bueno, creo que tiene mucho sentido porque estamos en un mundo hiperconectado, pero como bien sabemos, el exceso de comunicación a veces lleva a una incomunicación. Vivimos en una sociedad cada vez más masificada, no quiere decir que estemos más cerca los unos de los otros. Creo que es un problema típicamente contemporáneo, el del crecimiento de la soledad percibida. Y bueno, era un tema que siempre me había interesado, pero a mí lo que me apetecía era hacer un libro que no solo hablara de la sociedad actual, aunque habla de ella evidentemente, sino que intentara captar qué hay de universal en el sentimiento de la soledad, qué ha existido siempre, qué no, en qué sentido ha cambiado, y no solo dar voz
a la soledad negativa, a la soledad forzosa, a la soledad no deseada, sino hablar también de cómo la soledad es una experiencia humana que constituye lo que somos. Necesitamos también periodos de soledad, no solo de sociabilidad, y poder hablar también de esa soledad cuando es positiva, cuando nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos o nos produce placer. Claro, porque Mapa de Soledades no solo explora la soledad, sino también sus diferentes matices, ¿no? ¿Qué tipo de soledades crees que son las más prevalentes hoy en día? Bueno, tenemos por un lado la típica división que se hace es hablar por un lado de soledad no deseada y por otro lado de soledad buscada. Dentro de la soledad no deseada, que llamaríamos típicamente la soledad, pues tenemos soledad de muchos tipos, ¿no? Está, por supuesto, lo que llaman la soledad sintónica, que es el estar rodeado de otras personas, pero sentir que hablamos en una frecuencia que los demás no nos escuchan. Esa sería algo que yo creo que sucede mucho hoy. La soledad digital, ¿no? Personas que también se vinculan solo a través de Internet, pero les cuesta tener relaciones humanas más profundas. Tenemos luego, claro, pues soledad por diferentes tipos, ¿no? La pobreza nos lleva a un determinado tipo de soledad, la tercera edad tiene una soledad también muy característica, la soledad urbana, ¿no? Lo que yo llamo en el libro soledumbre. Y dentro de las soledades deseadas, pues tenemos también diferentes formas de experimentarla, ¿no? La soledad del artista, la soledad del alpinista o del excursionista que busca la naturaleza para encontrarse con uno mismo, la soledad del religioso también, que busca estar solo, porque no estás solo, estás con Dios. Digamos que en el libro, claro, se llama por eso Mapa de Soledades, ¿no? Ese plural lo que busca es recoger esas experiencias y vincularlas. Y también he leído que te has basado también en personajes conocidos, ¿no? Sí, en el libro hay muchísimas personas reales, digamos, que hago un rastreo de la historia, y en cada capítulo está dedicado a un tipo de paisaje, desierto, casquetes polares, selva, cumbre, que asociamos a la soledad. Y cuento historias de personas que vivieron soledad en esos paisajes, pero también uso ese paisaje de manera metafórica para hablar de una manera de entender la soledad. Por ponerte un ejemplo, en el capítulo Cumbre hablo, sí, por un lado de los alpinistas, pero por otro lado, ya en un sentido más metafórico, hablo de aquellas personas que por ser demasiado famosas están solas. Es decir, personas que han llegado a la cumbre de su carrera y por estar en la cumbre de repente miran alrededor y no hay nada. Están en lo alto. Todas las personas con las que podrían relacionarse ahora son o fans o detractores, es decir, no iguales. Y bueno, creo que también es una soledad muy de nuestro tiempo, de ciertas personas, evidentemente. También me parecía que había que recogerla. Eso te iba a preguntar. ¿Consideras que la soledad es en algún sentido un estado que es inevitable de la vida actual? ¿O crees que se puede escapar de ella? A ver, yo, después de escucharte el razonamiento que has dado al principio de la entrevista, yo en momentos digo, es que quiero estar solo. Por supuesto. Y lo necesitamos incluso. Es que es bueno poder atravesar momentos de soledad. Creo que uno de los problemas de la sociedad contemporánea es que casi se nos invita a que no haya nunca soledad, ¿no? A estar todo el rato con gente, eventos, encuentros. Parece que tienes algún tipo de carencia si no tienes 150.000 amigos. Y esto puede llegar a ser muy frustrante y muy solitario a la vez, porque cuando uno no tiene tiempo para pensar en uno mismo, al final estás en una especie de maratón no muy distinto del estrés laboral, pues lo que tienes es estrés social, y en ese estrés social, digamos que sí, vives muchas cosas, pero no las experimentas, no llegas a digerirlas. Yo creo que la soledad es necesaria para digerir. Necesitamos saber quiénes somos, para saber qué buscamos. Hay mucha gente que está décadas en un trabajo que odia sin pensar que odia ese trabajo. No llega ni a plantearse. Y un día de repente tienen 50 años y dicen, ¿por qué he gastado mi vida con este trabajo? ¿O por qué he gastado mi vida con esta persona a mi lado? ¿O por qué llevo siendo 30 años amigo de una persona que, si lo pienso fríamente, no me cae tan bien? Entonces yo creo que la soledad es inevitable en el buen sentido. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que determinados grados de soledad, incluso aunque creamos que nos viene bien, puede llegar a ser muy dolorosa, puede llegar a ser una enfermedad, puede llevarnos al suicidio, puede llevarnos a la locura, a la depresión. Y ahí es donde tenemos que intervenir, donde tenemos que... O sea, digamos que entre soledad y sociedad, el ser humano necesita ambas cosas. La cuestión es en qué grado se sitúa cada uno. No es el mismo grado para cualquiera. Yo soy una persona que tiende un poco más a la soledad. Está bien. Hay que reconocerse, hay que saber qué buscamos. Pero también hay que protegerse de uno mismo, porque a veces uno puede tener el deseo de estar solo y confundirse. En realidad no tienes ese deseo. A lo mejor te da miedo la gente, por ejemplo. Y no es bueno hacer cosas por miedo. Es bueno hacerlas porque lo deseamos de verdad. Juan, lo estabas hablando, ¿no? Tendemos a asociar el término soledad con algo negativo, pero también puede tener
connotaciones y aspectos positivos, ¿no? ¿Cómo abordas en el ensayo esta dualidad? Bueno, lo primero que hago es retomar un término que sigue en nuestros diccionarios pero que ya no se usa, que es la palabra solitud. Se ha perdido casi por completo. Antaño diferenciábamos soledad de solitud. La soledad era la soledad negativa, mientras que la solitud era la experiencia de soledad sin connotaciones negativas. Entonces, dentro de la solitud hablo fundamentalmente... bueno, por un lado de los artistas, lo cual no quiere decir que solo puedan disfrutar esta soledad los artistas. Todos tenemos una parte creativa en nosotros y la manera de explorarla es precisamente estar solos o estar en solitud. Hablo también del sentimiento religioso como una forma de solitud, hablo de la relación de la naturaleza como una forma de solitud. Yo creo que son experiencias que pueden llegar a ser extremadamente gratas y reveladores de quién es uno. Y como digo, para mí es esencial. Creo que lo que nos falta en este tiempo es sobre todo autoconocimiento muchas veces. Y no me refiero al típico autoconocimiento de la autoayuda, que en realidad no es autoconocimiento, son recetas. No necesitamos recetas. Las recetas sirven para hacer cosas estereotipadas, prefijadas. Lo que necesitamos es tiempo y energía para mirarnos. Diego. Estamos escuchando muy atentamente lo que nos estás diciendo, porque también se abren multitud de debates que a veces acerca de este tema como que pasan de puntillas. Es decir, la soledad como aspecto positivo en mucha vida de las personas. Pero, y hablar de la soledad, es decir, nosotros como personas muchas veces ni queremos hablar de ella. O sea, el sentirte solo es como el decir, es que algo no va bien en mi vida. Y no sabemos relacionar el porqué. Es decir, muchas veces siempre se dice que las enfermedades mentales cuesta hablar de ellas o identificarlas, pero yo creo que la soledad también es un tema tabú en nuestra sociedad. Claro, porque la sociedad nos culpabiliza si estamos solos. Parece sugerirse que si estás solo es porque no has conseguido hacer amigos, como tienes un problema. Eso es, tienes un problema y entonces, de alguna manera, reconocerte como solitario es reconocerte como un fracaso. Pasa lo mismo con la sociedad hipercapitalista con la idea de la pobreza, ¿no? Si eres pobre es que algo no lo has hecho bien. Rara vez pensamos que uno puede ser pobre o ser solitario porque la propia sociedad nos lleva a la soledad y a la pobreza. De algún modo, algo que yo he investigado mucho en el libro es que hay condicionantes sociales para la soledad. Si tenemos cada vez más solitarios es porque la sociedad nos lleva cada vez más a situaciones de soledad. Vivir en ciudades dormitorio nos condiciona la soledad, ser pobre condiciona que seas solitario, ser ama de casa no es que sea una obligación, pero te ayuda a, digamos que impulsa la posibilidad de que acabes sintiéndote solo o sola en este caso. Ser de la tercera edad también es un condicionante para la soledad. Ser joven, curiosamente, parece que hay un alto índice de soledad entre personas de 20 y 30 años, que todavía estamos tratando de desentrañar qué está pasando ahí. Entonces, hay toda una serie de elementos que nos llevan a la soledad. No tenemos que culpar al individuo. Hay que preguntarse en qué sentido hay un caldo de cultivo social que nos está llevando a esa soledad, porque hay otras sociedades donde la soledad es una rareza. La soledad negativa, me estoy refiriendo ahora. Entonces, yo creo que hay que desestigmatizar la soledad, sobre todo partiendo del hecho de no, quizás yo no tengo un problema, quizás hay un problema en la sociedad. Y eso es lo que yo creo que tenemos que mirar y diagnosticar. Claro, porque también serviría para luego trasladar el problema a los casos personales. Es decir, cuando alguien puede identificarse entre iguales, pues puedes hablar con otras personas y detectar más lo que os está pasando en este momento. Sí. Porque también, y en la comparación que has hecho de los estigmas que hay sociales, muchas veces los propios ricos o los que están en las élites tienen más facilidad de hablar de su soledad que aquellos que no tienen, por ejemplo, recursos o que viven. Es decir, como que a lo mejor sí que va parejo las dos cosas que has comentado. Sí, y lo cual no quiere decir que un rico no se pueda sentir solo, evidentemente sí. Por ejemplo, ya digo, las personas que alcanzan la cumbre, creo que también hay una forma de soledad. Y hay también una estigmatización, ¿no? Uno también escucha, estás ahí en el bar, en la tele aparece, yo qué sé, los problemas de Michael Jackson cuando vivía, o de Diana de Gales, o de quien fuera, y la gente es como, estos se quejarán. Claro, sí, también se quejan, porque también ahí hay una experiencia de soledad sobre la que tenemos que tener compasión. La cuestión es sobre todo saltarnos, o mejor dicho, mezclar la esfera individual con la esfera colectiva, entender que ambas están vinculadas, y ya digo, sobre todo quitar responsabilidad.
y dar responsabilidad por otro lado. Es decir, vale, tú te sientes solo, tienes un problema ahí, hay que hacer algo, pues, para cambiar esa situación. No es simplemente resignarnos a una situación de soledad. No debemos resignarnos a las enfermedades, debemos hacer lo posible por evitarlas. Como bien has dicho, Juan, quizá el problema es de la propia sociedad, ¿no? Es curioso, ¿no? Que hablamos de soledad y hablamos de sociedad, de un colectivo. ¿Dónde situarías, mapa de soledades, tu ensayo en este espectro entre lo personal y lo colectivo? En realidad estoy saltando todo el tiempo. Me gusta ese tipo de libros que intentan dar una visión panorámica y que se filtra de una esfera a otra, ¿no? Es un libro muy colectivo, pero al mismo tiempo, porque hablo de las diferentes sociedades, de cómo generan o no generan ese marco de soledad, pero también hablo de personas individuales que cada una tiene sus propios problemas, pero al mismo tiempo también vinculo soledades idénticas en épocas distintas. Pues lo mismo puedo hablar en el exilio de un migrante nigeriano hoy que compararlo con la soledad de Ovidio, exiliado entre los bárbaros en el siglo I a.C., ¿no? Es decir, intento siempre hacer esos vínculos. Y también hay un vínculo entre lo plural y lo individual, en el sentido de que yo también aparezco como referencia. Es decir, yo también hablo de mis propias experiencias de soledad. Me parece importante que en un ensayo de estas características, que por qué no decirlo, es un ensayo muy narrativo, poco académico, creo que es riguroso a nivel de documentación, pero el lector no encontrará tanto una lectura académica del problema, sino bastante narrativa, con ciertos juegos. Me parecía importante también contar desde dónde yo estoy narrando, experimentando y pensando el concepto de soledad. Lo hemos tocado someramente, pero me lo acaban de preguntar, que en una época en la que las redes sociales nos permiten estar en contacto constante, ¿qué opinas de esta soledad? Que paradójicamente parece que está cada vez más presente. Es una soledad importante, la soledad digital, aunque en mi opinión, y lo cuento en el libro, hay que ponerla en entredicho parcialmente. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver que Internet es el responsable de la soledad contemporánea. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay una tendencia creciente y que ha existido siempre a culpar de cualquier problema contemporáneo a las cosas nuevas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño y a mí me decían que el principal problema de la juventud es que íbamos a dejar de saber escribir por hacer abreviaturas en los SMS. Y la época en la que no podías jugar rol porque eras un asesino, no podías jugar videojuegos porque te ibas a quedar tonto. Ahora el problema es Internet. No, el problema no es Internet. Internet es una fuente inagotable de riqueza. La cuestión es qué hace Internet con nosotros cuando se usa mal. Porque Internet es, claro, un lugar en el que uno puede refugiarse toda la vida si así lo desea. Digamos que tenemos más libertad y más capacidad para quedarnos en casa que antes. Entonces, claro que podemos usar Internet para aislarnos. También podemos usar Internet para relacionarnos. Si tu forma de usar Internet o las redes sociales es que cuando quedas con un amigo no le estás haciendo caso porque ya estás mandando un WhatsApp a tu amigo siguiente, claro que tienes un problema en el uso de Internet. Pero el problema no es Internet, el problema eres tú. El problema es la compulsión que sí puede desarrollar en algunos casos Internet. Lo que yo creo que tenemos que hacer es aprender a manejar estas nuevas tecnologías, darnos cuenta de cuánto tiene de capacidad, por ejemplo, de reunirnos con personas similares a nosotros que a lo mejor no tenemos en nuestro entorno. A mí me pasó de adolescente. A mí me costaba conectar con mis compañeros. Yo no tenía ni un solo compañero que le gustara leer y con el que pudiera hablar. Y de repente, bueno, pues me iba a un chat de IRC y me metía en el chat literatura y tenía conversaciones muy interesantes sobre literatura o sobre historia o sobre lo que fuera que me interesara en aquel momento. Algunas de esas personas las acabé conociendo en persona. Y claro, ahí la pregunta es, ¿esas personas son de Internet o son presenciales? Pues ambas cosas. Del mismo modo, si tú tienes amigos en tu vida cotidiana, pero al final, sobre todo, te whatsappeas con ellos, ¿esos amigos son virtuales o son reales? Digamos que esa frontera es mucho más estrecha de lo que se piensa. Oye, claro, eres escritor. La escritura en sí misma puede ser un acto solitario. Sí. ¿Ha influido tu carrera en la percepción de la soledad? ¿O sientes que el oficio de escritor tiende a profundizar en este estado de soledad? Sí, no cabe duda. La escritura, el arte en general, está atravesada por la soledad. Uno escribe un libro, entre otras cosas, porque tiene tiempo para hacerlo, tiene tiempo para estar solo, y porque la soledad es una oportunidad para pensar despacio en un tema. Si tú estás todo el rato rodeado de gente, es muy difícil que tú tengas ese marco e incluso ese deseo, porque al final no debemos olvidar, la literatura es una manera de comunicar. Y si uno tiene deseo de comunicar, es sobre todo porque ha habido cosas
o conclusiones a las que ha llegado en soledad y que ahora quiere transmitir a otras personas. Pero no hay que olvidar esto, la escritura es también comunicación, la escritura es también sociedad. Uno escribe para su tiempo, uno escribe para las personas que lo rodean, y en ese sentido, sí, como escritor soy una persona que sabe disfrutar de la soledad, ha sabido encontrar rendimiento, digamos, emocional, artístico en ella, pero una parte fundamental para mí pues, es comunicar, conversar. Estar aquí es también una forma de comunicar. ¿Y la lectura, la literatura puede ser una forma de llenar un vacío de soledad o también, claro, tendemos a leer solos? No cabe duda, es un acto que uno hace en soledad, pero también lo hace de alguna manera como una forma de comunicación. Incluso aunque leas un autor muerto, puede ser muy gratificante sentir que alguien pensó o sintió lo mismo que tú. Ahí hay una comunión, porque como digo, la soledad no es solo estar cerca de alguien físicamente. La soledad o la capacidad de vencer la soledad, la negativa me refiero ahora, tiene que ver con el hecho de sentirse comprendido. Y bueno, sentirte comprendido por un autor griego del siglo V a.C. puede ser menos grato que sentirte comprendido por tu esposo o por tu esposa, pero desde luego hay una comunicación. Hay algo, aunque esa persona haya muerto hace muchos siglos, tú estás sintiendo que perteneces al género humano, que formas parte de algo. Sí, y por último, Juan, por mi parte, has dicho que tú escribes para el momento, pero este libro, ¿tú tienes la sensación de que va dirigida a alguna generación en concreto o es para transversal? Es transversal, al menos ese es el propósito, porque lo que encontraréis en el libro es que habla de tantas experiencias de soledad, y pues tanto desde gente joven, gente mayor, gente de otra época, gente de esta. Mi idea es que, o sea, para mí el lector tipo del libro es cualquier ser humano que quiera reflexionar sobre su propia soledad o sobre su propia manera de relacionarse. Entonces yo diría que es un libro que probablemente vale para cualquier lector. Cada lector se fijará más en unos capítulos que en otros, eso también es verdad, pero yo creo que eso es muy interesante. Juan, ¿te sientes solo? Habitualmente no. Habitualmente, digamos que me muevo en una tensión entre desear estar más solo y al mismo tiempo desear estar más con gente. Yo creo que por estar en ese límite, creo que tenía sentido que yo escribiera este libro. Pero fundamentalmente no me siento solo. Algo bueno que tiene la escritura, lo mencionabas antes, y bueno, quizás una personalidad, es que uno puede aprender a disfrutar mucho de ese momento de estar solo, pero al mismo tiempo también reconocer cuando uno ha estado demasiado solo y tiene, por lo tanto, que abrirse a los demás. Pues Juan Gómez Bárcena, si queréis conocer un poquito más a este gran autor y su ensayo Mapa de Soledades, tenéis una cita esta tarde a las 7 en la librería Ramón Llull, en la calle Corona, número 5, en el centro de Valencia, para disfrutar de lo que os quiera contar Juan Gómez Bárcena. Así llegamos al final de esta profunda conversación, Juan, profunda, pero a la vez muy aclaratoria y definitoria de lo que lleva y conlleva Mapa de Soledades. Gracias por compartir tu visión sobre la soledad, tus matices y la forma en la que vivimos hoy en día. Gracias por acompañarnos, por abrirnos la puerta de este mapa de soledades, un mapa tan humano y a la vez tan universal como es la soledad. Un auténtico placer haber disfrutado hoy de Juan Gómez. Y ya sabéis, calle Corona número 5 a las 7 de la tarde, librería Ramón Llull, una cita obligada, que cogéis un paraguas, que Valencia es plana y no nos vamos a inundar. Juan, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Diego, ¿qué pasa ahora? Los cencerros. Pues nos tenemos que ir, que ha sido un auténtico placer. Gracias a Diego, a Atenea, a Javi y a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. Si vais a salir, si vais a coger el coche, si tenéis que hacer algún viaje, muchísimo cuidado con la carretera, porque mañana a las 12:05 os esperamos en un nuevo episodio de Mañana es tarde. A las 3, Alex Gomar y el equipo de deportes en tiempo de descuento. Y a las 6:30 el partido, en minuto y marcador, de las chicas de Valencia Basket de Euroliga Femenina. Aquí estaremos contándolo para que paséis un ratito agradable. ¿Qué apetece? Pues radio, mantita y silloncito. Hasta mañana, besitos y abrazos. Más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira, chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, 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 yeah. La carretera me dice dónde debo girar.
de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Y cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo.